Este es el último intento, ya grabé como 4 videos, o me extiendo mucho, o me equivoco, o me interrumpen, o se me apaga la pila, o se me apaga el celular, pero esta ya es la buena, voy a intentar decir todo muy rápido. Mi nombre es Adrián Osorio y esta es mi reseña de El violín de Francisco Vargas del 2005. La película en sí no tiene un tiempo, por lo mismo de que las guerrillas y la guerra sucia en México pues no tiene una fecha de inicio como, no sé, como la independencia de México. Y lo mismo refleja la película. Tú no sabes si la película sucedió a mediados de los 90, a principios de los 2000. No tiene un tiempo específico. Me parece muy curioso, muy padre. No sé si fue coincidencia o bueno. La película inicia con una escena bastante impactante, los militares torturando a los hombres de una comunidad indígena y violando a sus mujeres. En sí la escena es bastante impactante, pero bueno, es la realidad. Nos trasladamos a la historia presente de Plutarco, don Plutarco y de Genaro, su hijo. Ellos pues son parte de una comunidad indígena, tienen que viajar todos los días a un pueblito cercano para ganarse el dinero del día al día. ¿Y cómo se lo ganan? Pues tocando música en puestecillos, en restaurantes, con sus propinas y bueno. Y aquí empezamos a ver, el espectador empieza a ver cómo Genaro está inmiscuido ahí en algo sospechoso que termina siendo una guerrilla. Él termina siendo un cabecilla de una guerrilla y lo que él hace pues es comprar armas o jalar armas. Y todo eso lo hace en sus incursiones, en sus viajes al pueblo. Y todo es de manera muy secreta. Tienen que comunicarse con notas, con miradas, porque no pueden hablar abiertamente de lo que están haciendo, porque en cualquier momento les caen los federales, los militares, y bueno, se ve un poco de la dinámica de cómo es la planeación o la estrategia de las guerrillas, ¿no? Al final de todo este rollo, Plutarco, don Plutarco y Genaro tienen que regresar a su pueblito, o a su comunidad más bien, y se dan cuenta que los militares ya llegaron, y se dan cuenta porque pues las pocas personas que lograron escapar les están diciendo, y entre las personas que no pudieron escapar, pues está la esposa de Genaro y su hija. Entonces, pues Genaro intenta ir a ver si puede sacar algo, si puede sacar a alguien, si puede rescatar a su esposa o a su hija, pero no lo logra porque pues ahí están los militares ejecutando a las personas ahí en medio, a media comunidad, a media terracería, y lo ven de lejos. Para él, pues obviamente es imposible salvar a cualquier persona o rescatar alguna pertenencia suya de su casa, pues no puede. Y ahí se refleja algo que vimos que comentamos en la clase, que es que las guerrillas ocurren en lugares muy lejanos, en terrenos que nada más las comunidades que están en las guerrillas conocen, en sierras, en montes, y que por lo mismo pues sirve mucho a los guerrilleros para esconderse, porque son territorios de muy difícil acceso para los militares. Y lo digo porque Genaro logra esconderse en el terreno y los militares no se dan cuenta. No sé, de nuevo, no sé si fue una coincidencia, si fue un recurso de la película para salvar a Genaro, o de plano fue reflejo de este hecho que les digo, y que les digo, platicamos en clase. Después de esto, Genaro logra pues, escapar, se reúne con los que pudieron salir de la comunidad, y se reúne con otros cabecillas y otras cabecillas pues, de la guerrilla, ¿no? A planificar o a hacer estrategia para poder recuperar recursos, para rescatar gente, para darle golpes estratégicos a los militares. Y bueno, nos vamos con Don Plutarco, el protagonista de la historia. Don Plutarco, el papá de Genaro, con el afán de recuperar a su nuera, viaja a donde él trabaja con su patrón y negocia con él. Negocia a cambio de una burra que él quiere utilizar para llegar a su comunidad, pues para rescatar a algo o a alguien de su familia. Negocia su cosecha, lo cual me parece lamentable, eh, eh, porque el patrón le pide que firme una hoja en blanco. No está firmando un contrato, está firmando una hoja en blanco, que incluso don Plutarco sabe lo que significa esto. Y cuando el patrón le dice, órale, firme acá, pues don Plutarco se voltea a él y le dice, oiga, no me haga esto, porque pues sabemos lo que significa. Y me parece lamentable, me parece hasta tierno de parte de Plutarco el querer ayudar a la causa, y sumamente noble de su parte, por supuesto. Se refleja aquí un
comentario que hicimos en clase sobre los medios de comunicación, cómo tachaban a estas comunidades de revoltosos, de huevones, de buenos para nada, que no hacían nada, porque aquí el patrón le dice a Plutarco, ¿y por qué usted está con estos revoltosos? Y Plutarco en contraste le dice, no, yo soy gente honrada y trabajadora, mi familia, mi comunidad somos gente honrada y trabajadora. En contraste de este calificativo desmadrosos que por los que se tiene visto a estos guerrilleros, vaya. Pero bueno, firma el contrato, don Plutarco se lleva a la burra y con eso y junto con su violín pues tiene la oportunidad de viajar, de trasladarse hasta su comunidad ocupada por los militares y ver si tiene la oportunidad de rescatar a alguien o de recuperar alguna de sus pertenencias. Y aquí vemos varias cosas. En primer lugar, son muy violentos con él, son muy groseros con él, no lo dejan pasar, le hablan muy grosero y pues obviamente la comunidad quedó destrozada. No puede recuperar a nada ni a nadie porque a las personas que se quedaron o los mataron o se las llevaron, las secuestraron. Y bueno, aquí don Plutarco empieza a ganarse la confianza de los militares y sobre todo de un capitán, no me acuerdo si es un general o capitán, voy a decir capitán, que le gustaba la música. Don Plutarco con su violín pues tocaba música e iba todos los días a tocarle música al capitán. Y aquí hay algo muy lamentable que no vimos en clase, no comentamos en clase y la verdad es que se me pasó y hubiera sido un comentario excelente, pero lo digo acá. Me parece lamentable y me dio mucho coraje cuando Plutarco le pregunta al capitán si a él le gusta la música, si le hubiera gustado aprender algún instrumento, a tocar, y el militar se ríe y le dice que sí, la verdad es que sí. Le cuenta su historia, el militar, el capitán, pues sufrió mucho de pequeño, su padre fue asesinado cuando él apenas tenía no sé, 6 años, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo, pero era muy pequeño y tuvo que ganarse la vida, tuvo que luchar para seguir adelante por su cuenta desde una edad muy temprana. Y por supuesto que jamás tuvo la oportunidad ni tuvo un familiar que le ayudara o que le enseñara a tocar un instrumento que a él le hubiera encantado. Y pues por supuesto que para él el camino fácil para poder seguir adelante con su vida, para poder sobrevivir, fue convertirse en un militar. Les digo que me da coraje porque me hace darme cuenta que vivimos en un país en donde pudimos tener músicos, pudimos tener bailarines, artistas, científicos, filósofos, pero las circunstancias violentas, las circunstancias sociales, económicas, políticas, en su mayoría todo generado por problemas y malas decisiones políticas, orillaron y han orillado sistemáticamente a muchas personas a abandonar sus sueños, a verse en la incapacidad o a verse en la desigualdad de no poder aprender, de no poder prepararse. Y por supuesto que o entran a la delincuencia, al crimen organizado, o entran al ejército a ser peones que solo siguen órdenes. Y eso es otra cosa que se refleja en esta escena, porque don Plutarco le pregunta al militar, ¿y por qué no nos dejan en paz? Y el capitán le dice, si fuera por mí, yo me voy. O sea, yo no estaría aquí. Y aquí nos dicen algo muy importante, los militares no son los malos. Por supuesto que tienen formas bien cabronas, tienen formas muy violentas de amedrentar, de torturar, de sacar información, pero al fin y al cabo ellos están siguiendo órdenes y están haciendo lo que los adiestraron a hacer. Lo platicamos en clase, la cultura castrense es una cultura bastante fuerte, bastante violenta, que refleja mucho sobre un estereotipo de masculinidad tóxica y hegemónica que se ve reflejado en todos y cada uno de los militares de cualquier rango. En fin, don Plutarco se gana la confianza del capitán y logra escuchar por ahí que pues los militares están a punto de darles un golpe a los guerrilleros en un lugar que se llamaba Tres Cruces, algo así, y pues don Plutarco intenta avisarle a su hijo y a los demás guerrilleros, a los demás cabecillas, de que les están tendiendo una trampa, pero no lo logra. Por supuesto que
y ya me estoy acercando al final de la película, descubren a don Plutarco, descubren que solo estaba yendo ahí para espiar, para sacar información. Está también el dato de que en su plantío, en donde en medio de sus cosechas, pues enterrados, don Plutarco tenía munición, tenía dinero, y que cada vez que iba, cada día que iba, pues sacaba un poquito de dinero, sacaba un poquito de munición escondido en el estuche de su violín, y lo descubren. Por supuesto que él se da cuenta que lo descubren, intenta escapar, no lo dejan, y pues la película termina ahí, en donde lo descubren, se ve que sí capturan a su hijo, te dicen que no lo muestran, pero te dicen que lo torturan a él, a don Plutarco y a su hijo, y que el nieto se queda solo. Hay un montón de escenas sumamente impactantes, y ya no me voy a tardar más porque ya se me alargó mucho el video, pero hay un montón de cosas muy, muy fuertes y que me parecieron sumamente interesantes. Y una de ellas fue precisamente esto que les digo de las circunstancias que han orillado a la población a olvidar, a soltar sus sueños, simplemente para sobrevivir. Eh, Bajo el medio que sea necesario, ¿no? Otro punto que me interesó muchísimo es cuando el nieto de Plutarco, de don Plutarco, le pregunta: ¿por qué los militares nos están haciendo esto? ¿Por qué tenemos que estar huyendo? Y don Plutarco le platica una historia sobre los dioses que crearon a los hombres buenos, pero que hubo un dios que creó a los hombres ambiciosos, y que estos hombres ambiciosos con el tiempo fueron quitándole las cosas a los hombres buenos. Y los hombres buenos, ya cuando no tenían nada, tuvieron que luchar para recuperar lo que es suyo. Y suena simplemente como que podría sonar como de relleno para quienes quizá no pongan mucha atención a la película, pero me parece sumamente interesante porque este es el trasfondo cultural de los guerrilleros, es el motor cultural. Porque vaya, o sea, los guerrilleros no luchan nada más porque sus ancestros les hayan dicho o porque ese es su deber. No, están luchando por una causa totalmente justa, para recuperar sus tierras, para hacer valer sus derechos, para que simplemente no los estén oprimiendo. Eh, pero esta historia refleja este trasfondo cultural que tienen estas personas, que realmente creen que los hombres ambiciosos son el mal o son el origen de todos sus males. Y también se refleja un comentario que la profesora dijo en clase, y es que estos hombres ambiciosos, el gran enemigo de los guerrilleros, no eran los militares, no eran las personas de otras comunidades, no, eran los empresarios, los ricos, los ambiciosos, que al fin y al cabo eran los que les quitaban, eran los que les robaban, eran los que se aprovechaban y los explotaban. Pero bueno, este fue el resumen y análisis de la película. Lamento haberme extendido tanto, pero me encantó. Hubieron varias escenas que me gustaron muchísimo, que hablamos muchas de estas cosas en clase. Y vaya, es una película que no me hizo llorar, pero me dejó con el corazón latiendo a todo lo que daba, y con el corazón estrujado, y vaya, en fin, nos vemos el día de mañana, martes, para nuestra clase.